¿Sabías que la bebida más famosa del planeta fue inventada por un hombre adicto a la morfina? Y lo más salvaje, vendió su fórmula sin saber que estaba dejando escapar una mina de oro. Hoy Coca-Cola vale más que Ford, General Motors y Delta Airlines juntas. ¿Y tú? ¿Habrías tenido la visión de ver todo ese potencial? ¿O lo hubieras vendido por menos de $3,000 como él? Quédate hasta el final, porque vamos a ver cómo una mala decisión puede costarte una fortuna y cómo aprender de estas historias puede darte la ventaja que necesitas en tu propio camino empresarial. La historia de Coca-Cola no es solo la historia de una bebida, es la historia de cómo una combinación de accidente, adicción, visión y estrategia puede cambiar el rumbo del consumo global. Este no es solo un video de historia, es una clase de negocios en la vida real. Hoy vamos a destripar cómo una bebida para aliviar dolores de cabeza se convirtió en una empresa de más de $270,000 millones, presente en más de 200 países y con más de 1.900 millones de unidades vendidas al día. Si estás emprendiendo, soñando o simplemente te interesa cómo se construyen imperios, esto te va a atrapar. Hoy es casi imposible pensar en Coca-Cola como algo que no esté vinculado al marketing, las ventas globales o las neveras de cualquier restaurante, pero su historia no empezó en una junta de negocios, sino en una botica. Estamos en Atlanta, año 1886. Un farmacéutico llamado John Sid Pemberton, veterano de guerra y adicto a la morfina tras haber sido herido, buscaba una fórmula que pudiera venderse como un tónico para el cerebro y la energía. Así es, la Coca-Cola nació como una medicina, y no una cualquiera. La receta original incluía hojas de coca, sí, la misma planta de la que se extrae la cocaína, y nuez de cola, que contiene cafeína. En esa época el consumo de cocaína no estaba prohibido ni mal visto. Se usaba en tónicos, jarabes, vinos e incluso en productos para niños. Lo que hizo Pemberton fue mezclar esos ingredientes con azúcar y jarabes aromáticos, creando una fórmula espesa que se vendía a 5 centavos el vaso. Pero aquí viene lo curioso. El nombre Coca-Cola no fue idea de Pemberton, fue de su contable Frank M. Robinson, quien además diseñó el logo con esa caligrafía que todavía usamos hoy. Él creía que las dos C juntas eran más atractivas para la vista, y no se equivocó. Al principio se vendía solo en fuentes de soda de farmacias. Era una bebida que prometía curar desde dolores de cabeza hasta problemas nerviosos. Pero lo que nadie sabía era que ese jarabe marrón, servido con agua carbonatada por accidente, estaba por convertirse en el producto más icónico del siglo XX. Y aquí va un dato que muchos ignoran. Pemberton murió sin saber que había creado un imperio. Vendió sus derechos poco antes de morir, en parte por sus deudas y su adicción a la morfina. El hombre que tomó el control total de la fórmula fue Asa Candler, y fue él quien empezó a comercializar Coca-Cola como un producto para el gran público, no como una medicina, sino como una bebida refrescante. Lo irónico es que Pemberton quería dejar una herencia a su hijo, Charles, pero al final fue Candler quien convirtió esa fórmula experimental en una máquina de dinero que no pararía de crecer durante más de un siglo. Pemberton estaba enfermo y endeudado. Comenzó a vender derechos parciales de su fórmula a varios socios. Uno de ellos fue Asa Candler, un farmacéutico con visión empresarial. Candler poco a poco compró todos los derechos y se quedó con el control total por $2,300, una suma baja incluso para la época. Candler entendió que el verdadero negocio no estaba en el jarabe, sino en la marca, la distribución y el posicionamiento. Invirtió en marketing agresivo, calendarios, termómetros, relojes, vallas, regalaba cupones para probar la bebida gratis, estandarizó el proceso de fabricación y, lo más importante, licenció el embotellado, delegando la producción a terceros a cambio de una parte de las ganancias. Este modelo fue revolucionario. Permitía escalar rápido sin asumir todos los costos de infraestructura. Así nació el sistema de franquicias moderno. En 1915, Coca-Cola lanzó la botella contorneada de vidrio, diseñada para ser reconocible incluso rota o en la oscuridad, una obra maestra de identidad visual. Y en los años 20 la empresa dio otro golpe, se expandió internacionalmente durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos permitió que Coca-Cola abasteciera a sus soldados donde estuvieran. Este movimiento no fue solo patriótico, fue estratégico. Donde llegaba un soldado americano, llegaba una botella de Coca-Cola. Así se sembró el hábito en Europa, Asia y más allá. Y no podemos olvidar la publicidad de Papá Noel en los años 30, que ayudó a solidificar la imagen moderna de Santa Claus con los colores rojo y blanco. ¿Coincidencia? No, fue un mensaje de marca a nivel cultural. Coca-Cola Company ya no es solo una marca, es un ecosistema global. Actualmente opera en más de 200 países y controla un portafolio que supera las 500 marcas. Algunas te suenan de inmediato: Sprite, Fanta, Powerade, Minute Maid, Schweppes,
pero otras pasan más desapercibidas y aún así están presentes en supermercados, máquinas expendedoras, estadios y hasta en los menús de cafeterías del aeropuerto. El modelo de negocio ha evolucionado. Coca-Cola no produce directamente cada botella que ves, utiliza un sistema de embotelladoras asociadas que operan localmente bajo su estándar. Es un esquema de licencias y franquicias que le permiten escalar sin tener que estar en todas partes físicamente, aunque en realidad lo está. Además de gaseosas, vende agua embotellada, tés, cafés, zumos, bebidas vegetales y energéticas. Ha invertido en startups de alimentación saludable, ha lanzado productos de edición limitada y ha comprado marcas regionales para adaptarse a los gustos locales. En India vende bebidas tradicionales, en Japón ha lanzado cafés fríos y, en Europa, ya coquetea con las bebidas alcohólicas de baja graduación. Y aunque ha enfrentado fuertes críticas por el exceso de azúcar y su impacto ambiental, la empresa ha respondido con campañas de sostenibilidad, nuevos productos sin calorías y hasta botellas hechas con materiales reciclados. Lo curioso es que todo eso lo hace sin dejar de ser reconocible. Su identidad permanece intacta, rojo, blanco y una sensación de familiaridad que atraviesa generaciones. Para que te hagas una idea del impacto de su marca, el 94% de la población mundial reconoce el logo de Coca-Cola. Eso es más que el símbolo de la paz, más que cualquier equipo de fútbol, más que la mayoría de las banderas del mundo. Su presencia no es solo comercial, es cultural. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que Coca-Cola ya tocó su techo? ¿O todavía tiene espacio para reinventarse otra vez? Déjamelo en los comentarios, me interesa saber cómo lo ves desde tu mirada empresarial. En 1985 Coca-Cola tenía miedo. Después de décadas liderando el mercado, Pepsi estaba ganando terreno con los jóvenes y su campaña de Pepsi Generation estaba pegando fuerte. En los famosos Pepsi Challenge, la gente decía preferir Pepsi en pruebas a ciegas. ¿La respuesta de Coca-Cola? Cambiar su fórmula. Sí, así de drástico. La New Coke fue presentada como una versión más moderna, con un sabor más dulce. Invirtieron millones en estudios y lanzamientos, pero olvidaron una cosa: el vínculo emocional de la gente con la fórmula original. Lo que vino después fue un desastre sin precedentes. Clientes organizando protestas, miles de llamadas furiosas a las oficinas de la marca, editoriales en periódicos acusando a Coca-Cola de traición cultural y hasta teorías de conspiración. Algunos creían que era una estrategia para revivir el producto clásico con más fuerza. Coca-Cola no tardó en reaccionar. Apenas 79 días después revivió la fórmula original bajo el nombre Coca-Cola Classic. Resultado, las ventas subieron más que nunca. La Coca-Cola Company, a pesar de su éxito comercial, ha tenido que enfrentarse a una de las críticas más persistentes del siglo XXI, su impacto ambiental. En particular, el uso masivo de botellas plásticas de un solo uso que año tras año figuran entre los principales residuos encontrados en playas, ríos y espacios naturales de todo el mundo. Ante esta presión social, legislativa y mediática, la compañía no ha tenido más opción que repensar su estrategia. Y aunque algunos ven sus acciones como simples maniobras de marketing, lo cierto es que ha comenzado a tomar medidas que, al menos en el papel, apuntan a un cambio de rumbo. Entre las principales iniciativas destacan las botellas hechas 100% de plástico reciclado, una apuesta por reducir la producción de material nuevo y cerrar el ciclo de consumo. A esto se suman alianzas con organizaciones ambientales para financiar y participar en proyectos de limpieza de océanos y cuerpos de agua, especialmente en regiones vulnerables. Pero la innovación también ha llegado al diseño del producto. En algunos mercados piloto, Coca-Cola ha lanzado una versión sin etiqueta, es decir, una botella completamente limpia, sin el clásico branding impreso. ¿Por qué? Para reducir el uso de tinta, simplificar el reciclaje y enviar un mensaje claro. El compromiso con la sostenibilidad puede estar por encima de la estética. También están explorando envases biodegradables, nuevas fórmulas más eficientes en el uso del agua durante la producción y estrategias para fomentar el reciclaje en los propios puntos de venta. ¿Es esto una transformación genuina o una forma de reposicionarse frente a una nueva generación de consumidores más conscientes? Tal vez un poco de ambas. Lo cierto es que Coca-Cola sabe que, hoy, más que nunca, la percepción de sostenibilidad influye directamente en las decisiones de compra. Ser ecológico no solo es ético, también es rentable. Y mientras el mercado evoluciona hacia una economía más verde, Coca-Cola no se quiere quedar fuera del discurso. Uno de los secretos menos comentados del éxito de Coca-Cola es su habilidad para adaptarse sin perder su esencia. No solo es una marca global, es una experta en camuflarse como una marca local. ¿Cómo lo hace? Te cuento. En México, Coca-Cola tiene una conexión casi religiosa. Se consume en fiestas, comidas familiares y hasta en funerales.
La empresa ha invertido en apoyar la música regional, el fútbol local y hasta ha lanzado campañas con modismos del país. En India han desarrollado sabores como Limca y Thumbs Up, que respetan el gusto picante y herbal del paladar indio. En Japón tiene más de 700 bebidas diferentes bajo su marca y han perfeccionado las máquinas expendedoras como canal directo de venta. Hay sabores que cambian con las estaciones del año o según la región. En África, Coca-Cola invierte en infraestructura, pozos de agua, transporte y campañas educativas. ¿Por qué? Porque si quieres vender refrescos en una región con pocos recursos, a veces primero tienes que ayudar a construir el camino. Este modelo se llama inteligencia cultural aplicada al negocio. Coca-Cola no llega imponiendo un producto, sino leyendo al mercado, entendiéndolo, respetándolo y luego adaptando su narrativa. Y eso es lo que la convierte en una de las marcas más queridas y más rentables en casi cualquier rincón del planeta. Todo imperio empieza con una idea simple, pero solo se vuelve imperio cuando alguien tiene la visión, la disciplina y el coraje para escalarla. Coca-Cola no es solo una historia de negocios, es una advertencia para todos los que subestiman lo que tienen entre manos. Y si esta historia te pareció fascinante, te vas a quedar pegado al siguiente video. Pepsi vs Coca-Cola, la guerra más sucia del marketing. Nos vemos ahí.